Hoy estaremos abordando una rama de la microbiología veterinaria denominada virología. Esta es la primera parte de estos aspectos básicos de virología veterinaria. Empezando por la conceptualización, podemos decir que virología es la rama de la microbiología que estudia a los virus, pero así como estudia los virus, estudia agentes genómicos de menor complejidad que tienen similitud con los virus, tales como los viroides, satélites, virusoides, que son denominados agentes subvirales, así también como los priones. Es importante saber que los virus no son células. Los virus son un contenido o un componente genómico, un material genómico cubierto por una cápside proteica que puede tener una cubierta membranosa, pero no son células. Requieren alcanzar una célula para poder multiplicarse en su interior. Alcanzar una célula, bien sea procariota o bien sea eucariota. Ahora, estas partículas o agentes subvirales son acelulares, igual que los virus, pero son menos complejos aparentemente y tienen una similitud, pero no son iguales a los virus. Podemos llamar entonces estos agentes subvirales, que también son estudiados en la virología, denominarlos como un agente biológico de tipo acelular, el cual es considerado similar a un virus, pero que no cumple con todas las características típicas de los virus, por lo que se presume ser mucho más simples que un virus. Dentro de estos agentes subvirales citamos a los viroides, virusoides, satélites y priones. Si tratamos de entender qué es un viroide, es un agente infeccioso que ataca a las plantas, carece de lípidos, carece de proteínas. Los virusoides son moléculas de RNA, las siglas en inglés, similares a los viroides. Estos virusoides se han encontrado encapsidados con el ARN genómico de ciertos virus de plantas, es decir, como un tipo de ARN satélite, entendiendo por material subviral denominado satélite a un contenido genómico que depende o parasita a un virus a manera de coinfección dentro de una célula huésped. Ejemplo de agente satelital es el grupo de virófagos, que son virus que infectan a otros virus. ¿Qué son los priones? Son partículas no celulares, bien, también decimos acelulares, son proteínas que, sin ser virus, tienen también características patógenas e infecciosas, produciendo trastornos neurodegenerativos. Los priones son los responsables de las encefalopatías espongiformes transmisibles en bovinos, como aquella enfermedad conocida como enfermedad de las vacas locas. Introduciéndonos en el campo entonces ahora de los virus como tal, los virus propiamente dichos, podemos decir que son acelulares, o sea, no son células, ni procariotas ni eucariotas, por lo que debemos recordar que una infección viral no puede ser tratada con un
antibiótico, como lo hacemos con las infecciones bacterianas. Los virus son un grupo único acelular de contenido genómico que requiere alcanzar una célula, bien sea eucariota o procariota, para poder en su interior replicarse, independientemente de los cromosomas de esa célula hospedadora. O sea, utiliza la batería enzimática de la cual ellos adolecen, utilizan la batería enzimática de esa célula para multiplicar su material genético. Los virus entonces van a tener una fase o forma extracelular que los capacita para que sean transmitidos fácilmente de un hospedador a otro. Pero también van a tener una fase intracelular. La fase extracelular es cuando está en el medio ambiente, es una partícula submicroscópica, no la podemos ver a simple vista, contiene un ácido nucleico que está protegido, está rodeado por proteína y ocasionalmente por otros componentes macromoleculares y se denomina virión. Entonces la partícula completa con el material genético rodeado de esa cápside se denomina virión. En esa fase extracelular, en donde él está en el ambiente, él es metabólicamente inerte, no realiza ninguna función biosintética ni respiratoria. Bien, cosa que va a cambiar en el momento en que alcanza una célula. Entonces podemos definir como virión la estructura mediante la cual el genoma vírico se transporta de la célula en la que ha sido producido a otra célula donde el ácido nucleico vírico puede ser introducido. Una vez en el interior de esta nueva célula, se inicia esta fase intracelular en donde va a replicar su material, va a replicar su genoma, va a sintetizar todos sus constituyentes de la cápside o de la cubierta para luego nuevamente salir al exterior a su fase extracelular. Así como no se nos debe olvidar que los virus no son células, sino que son material genético o genómico encapsidado, debemos recordar que todos los virus son patógenos, no como ocurre con las bacterias, que tenemos algunas bacterias que no son patógenas, más bien son usadas, empleadas para los procesos en las fábricas de alimentos o para procesos farmacéuticos, ¿bien? Mientras que hay otras que sí son patógenas. Los virus, señores, son todos patógenos. Recordando el término infección, si nos limitamos ahora a lo que es una infección viral, es cuando el genoma vírico se introduce en esa célula hospedadora y se replica, dependiendo de quién, de esa batería enzimática de esa célula hospedadora, dependiendo de esos componentes metabólicos y estructuras de esa célula hospedadora. En el momento que él entra en la fase intracelular es cuando ocurre el proceso de infección. El tamaño de los virus oscila entre 20 a 30 nanómetros de diámetro, por lo que son únicamente observados por microscopía electrónica. Si llevamos este tamaño de 20 a 30 nanómetros a micrómetros, bueno, vemos que
oscila entre 0,02 a 0,3 micrómetros. La taxonomía o clasificación de los virus, al igual que las bacterias, tienen una clasificación taxonómica en familia, subfamilia, género, especie. Si hablamos, por ejemplo, del virus de la viruela, es de la familia Poxviridae, subfamilia Shotopoxvirinae y el género Orthopoxvirus. Así, cada virus tendrá su clasificación taxonómica. ¿Cómo podemos nosotros clasificar a los virus? Existe una clasificación de acuerdo al material genético o al tipo de ácido nucleico. No es como las células, bien sea bacterianas, que son las procariotas, o las células eucariotas, que su material genético es un ADN bicatenario. En el caso de los virus, que son acelulares, su material genético puede ser ADN o puede ser ARN. O pudiera ser que ciertos virus tengan, dependiendo de la fase de su ciclo, material ADN y material ARN, como ocurre con los retrovirus. Entonces, de acuerdo al tipo de ácido nucleico, yo puedo clasificar los virus en virus ADN, virus ARN o virus que contienen los dos tipos de ácidos nucleicos. Si el ácido nucleico es de una sola cadena o una sola hebra, se denominará ácido nucleico sencillo o monocatenario. Ahora, si ese contenido genómico es de doble cadena, se denominará también bicatenario. Entonces, aquellos virus que sean ADN y que sean de una sola cadena, se denominarán virus ADN monocatenario. O puede ser que contenga ADN, pero de doble cadena. Se denominarán virus ADN bicatenario. Al igual que con ácido nucleico ARN. Puede ser que sea de una sola cadena, su genoma, o pueda ser de una cadena doble. Por lo que va a ser acompañado el ácido nucleico con siglas. Por ejemplo, si es monocatenario o cadena sencilla, se abrevia SS por sus siglas en inglés, single strand, cadena sencilla. Ahora, si doble cadena o bicatenario, al lado del ácido nucleico, por ejemplo, irá la sigla ADN DS, o sea, doble en inglés, strand. De acuerdo a la simetría de la nucleocápside, se van a clasificar a los virus en virus con simetría helicoidal y virus con simetría icosaédrica. ¿Cómo sería esto? ¿Qué vamos a entender nosotros por nucleocápside? Nucleocápside lo vamos a entender como la conjunción del material genético cubierto por la cápside. De acuerdo a esa configuración espacial que toma el virus, podemos observarlo con una simetría en forma de cilindro, denominado simetría helicoidal, en donde ese cilindro en el centro es hueco, que ahí es donde va contenido el material genético, o pudiera ser
que tenga una simetría icosaédrica similar o con la figura de un poliedro de 20 caras. Más adelante vamos a ver la figura. También podemos clasificar a los virus de acuerdo a los hospedadores. Los virus que infectan animales, los virus que infectan plantas, que al inicio de la exposición les dije que se denominaban viroides, y los virus que infectan bacterias, que se denominan bacteriófagos, pero el diminutivo sería fagos. Otra forma de clasificar a los virus que no está allí anotada, yo pudiera decirles que tomen ustedes nota como el aspecto número 5, es de acuerdo a la polaridad, el sentido de esas cadenas o de la hebra de ese material genético. Polaridad. Podrán ser con una polaridad positiva, pueden ser con una polaridad negativa, pueden ser con una polaridad mixta o ambisentido. ¿Qué significa esto? Un virus ARN de cadena sencilla positivo es que tiene una polaridad positiva y esa hebra de ARN puede ser transcrita inmediatamente para poder realizarse posteriormente la síntesis de proteínas. Mientras que una hebra con una polaridad o sentido negativo tiene que primero ser cambiada a una polaridad con sentido positivo para poder ser transcrita, o sea que el proceso demora más. Entonces la polaridad o el sentido de las hebras del material genético o genómico también es una forma de clasificar a los virus. Existe una típica clasificación según Baltimore que los agrupa en 7 grupos, valga la redundancia, distintos a los virus. Por ejemplo, según Baltimore, en el grupo 1 se encuentran los virus ADN de doble cadena. En el grupo 2 se encuentran los virus ADN cadena sencilla o monocatenario. En el grupo 3 se encuentran los virus ARN bicatenario o doble cadena. En el grupo 4 los virus ARN monocatenarios o cadena sencilla. En el grupo 5 los ARN con cadena sencilla y polaridad negativa. En el grupo 6 los virus ARN que contienen transcriptasa reversa, y en el grupo 7 los virus ADN bicatenario con transcriptasa reversa. O sea que esa es otra forma de clasificar a los virus de acuerdo a el contenido del ácido nucleico, si es mono o bicatenario, incluso hasta la polaridad o el sentido de las cadenas. Bien, ¿qué contienen estos virus? ¿O cuál es su estructura? Esa estructura ya hemos adelantado que es de un ácido nucleico recubierto por una cápside. El tamaño de esos virus va a variar. Por ejemplo, el virus de la viruela mide aproximadamente 200 nanómetros de diámetro. Pero podemos tener los virus más pequeños, por ejemplo, son los virus ADN como el parvovirus. La forma
la forma de acuerdo a la simetría, podemos observar que los virus que son de simetría helicoidal tendrán una forma alargada, mientras que aquellos que son de simetría icosaédrica serán esféricos, redondeados. ¿Cómo están compuestos? Por el ácido nucleico, que ya bien saben, puede ser ADN o ARN, de una sola cadena o de doble cadena, y con una polaridad o sentido. En sí, ese ácido nucleico está localizado en el interior de esa partícula viral. Y la cápside es la cubierta proteica o capa externa que rodea ese ácido nucleico. Esa cubierta está constituida por cierto número de moléculas proteicas individuales repetitivas llamadas subunidades estructurales. Ahora, hay algunos virus que tienen una única clase de proteína en su cápside, pero la mayoría tienen varias clases de subunidades estructurales químicamente distintas. Y esa variación en la estructura química asociada entre sí conforman un conjunto mayor denominado capsómero o unidades morfológicas. En sí, la cápside es proteica y puede tener variaciones estructurales químicamente. Ahí podemos ver la imagen, si se ubican a mano izquierda, un ejemplo de la disposición en la figura 9.2 del ácido nucleico vírico y de la proteína de la cubierta. Vemos que es un virus simple y cómo está ensamblado, cómo en el interior está la hebra de ARN y cómo va siendo protegido por una capa externa proteica conformada por subunidades estructurales. Y en esa acomodación de recubierta proteica se puede observar como una hélice o cilindro hueco que en el interior está el ácido nucleico. Si observamos a la derecha, en la parte superior con la letra A, vemos un poliedro de 20 caras, que sería la configuración de la cápside, la nucleocápside icosaédrica. Vemos la figura B por microscopía electrónica y más hacia la izquierda con la letra C, un redondo, vean, una forma esférica que sería la forma de la simetría icosaédrica. En la parte inferior de la lámina, en la figura 9.3, ahí se está señalando la comparación de dos tipos básicos de las partículas víricas: virus desnudo y virus con envoltura. Eso sería otra forma, yo diría la sexta forma de clasificar a los virus, que sería si el virus es envuelto o es desnudo. Cuando hablamos de un virus desnudo es que no tiene envoltura por fuera de la cápside proteica, mientras que un virus con envoltura contiene una membrana que envuelve la cápside. Entonces, ven, a la derecha un virus con envoltura, en la parte más interna el ácido nucleico, luego tenemos la cápside con unidades estructurales proteicas que lo rodean, y más en el exterior la envoltura. Recordemos que nucleocápside se denomina al ácido nucleico protegido por la cápside. Si vemos el virus desnudo,
apreciamos el ácido nucleico en su interior con una cubierta o una cápside compuesta por capsómeros, o sea, subunidades estructurales con variaciones químicas, pero no tiene una envoltura por fuera de la cápside. Quiere decir que es un virus desnudo. Muy bien, afianzando lo que ya hemos dicho, nucleocápside es el complejo formado por el ácido nucleico y la proteína de la cubierta, o sea, la proteína de la cápside. ¿Qué es un virus con envoltura? Un virus que posee una membrana vírica que rodea la nucleocápside y suele ser una bicapa lipídica, aunque a menudo se presentan asociadas a proteínas específicas del virus. Observen que los virus que tienen envoltura, hay una teoría que se maneja que en el momento de abandonar la célula hospedadora en donde han replicado su material y han consolidado nuevas partículas víricas encapsidadas, al momento de salir arrastra membrana que forma parte de la membrana citoplasmática de esa célula hospedadora. Entonces fíjense ustedes que un virus con envoltura que arrastra parte del material de la membrana citoplasmática de su célula hospedadora es un virus que pudiera ser fácilmente, vamos a decir, camuflajeado o no ser muy bien reconocido por las células inmunológicas, porque está obteniendo una cubierta que lo protege, que forma parte de esas células del hospedador. Entonces, si a patogenicidad me voy a referir, un virus envuelto es mucho más patógeno que uno, o más virulento que uno desnudo. Bien, y vean que estas envolturas, en el caso de estos virus con envoltura, es una bicapa lipídica. ¿Ves? O sea, toda una asociación con lo que es la bicapa lipídica de esa membrana citoplasmática, de esa célula hospedadora. Por supuesto, va asociada a proteínas específicas del virus. ¿Qué es un virus desnudo? Bueno, aquel que no posee envoltura o membrana vírica alrededor de la nucleocápside. En cuanto a qué material adicional al ácido nucleico puede llevar contentivo ese virus, bueno, podemos hablar que hay virus que llevan en su interior sus propias polimerasas para realizar sus procesos de replicación viral. Pueden contener también enzimas que puedan permitir la incorporación a esa célula hospedadora. Hay virus que contienen entonces sus propias polimerasas para transcribir el ácido nucleico vírico en ARN mensajero. Los retrovirus son ARN virus que forman en la célula huésped un ADN intermediario a la hora de replicarse, por lo tanto tienen que contener una ADN polimerasa dependiente de un molde ARN. Y recordemos que esto lo abordamos en genética. Quiere decir que esta enzima es llamada transcriptasa inversa o transcriptasa reversa, que es una polimerasa que va a sintetizar ADN a partir de una hebra de ARN. Y esa transcriptasa reversa o transcriptasa inversa es exclusiva de los virus, porque las células eucariotas o procariotas no contienen esta enzima. Entonces, bueno, vemos cómo hay polimerasas que contiene el virus, hay enzimas neuraminidasas
para destruir enlaces glicosídicos de las glicoproteínas y glicolípidos de un tejido conjuntivo en los animales para favorecer la dispersión de ese virus. En el caso de los bacteriófagos, contienen lisocimas para abrir un pequeño poro o un pequeño hueco en la pared celular e introducir su ácido nucleico, como también para lisar o romper esa célula huésped al momento de liberar los viriones ya sintetizados. A ustedes se les mandó un trabajo, se les asignó un virus a cada grupo y ese virus, que por supuesto va a ser el agente causal de una patología en ese animal, usted lo va a tener que describir, lo va a tener que clasificar taxonómicamente y usted va a decir también sus características. Acá les estoy dejando una tabla organizada en donde ustedes pueden apreciar el virus que les fue asignado. Por ejemplo, en el caso de los virus que sean de ácido nucleico ADN, ahí lo tienen en la parte superior. ADN SS significa single strand, hebra sencilla, cadena sencilla o monocatenario. Una sola hebra de ADN es el ácido nucleico. ¿Qué virus se pueden agrupar allí de una sola cadena? Que de acuerdo a la clasificación de Baltimore, estos virus de ADN cadena sencilla están en el grupo 2. Están los de la familia Circoviridae y los de la familia Parvoviridae. Tienen la subfamilia, tienen el género y tienen las especies representativas. Si hablamos del circovirus porcino, vean, pertenece a la familia Circoviridae, género circovirus, y podemos tener el tipo 1 y el tipo 2. Si hablamos de parvovirus, al que le tocó parvovirus canino, es género parvovirus, subfamilia Parvovirinae, familia Parvoviridae. Especie representativa, en este caso sería parvovirus canino tipo 1, y ahí están sus siglas. Si fuera de la especie porcina, fuera parvovirus porcino. Luego, en la parte inferior de la tabla, tenemos los virus que son de ácido nucleico ADN, pero de cadena doble o bicatenario. Vean que ahí está una D y una S. Doble strand. ¿Qué virus podemos poner de ejemplo allí? Que son ADN bicatenario, que de acuerdo a la clasificación de Baltimore está en el grupo 1, sería de la familia Poxviridae, Herpesviridae y Adenoviridae. Entonces, bueno, allí, en el caso de los virus doble cadena, tenemos asignados trabajos en adenovirus canino tipo 1, que es el caso de la hepatitis viral canina. Hubo un grupo que se le asignó ese adenovirus y hay varios grupos que están trabajando con herpesvirus. Entonces, bueno, al que les tocó esos virus, aquí tienen la clasificación. En el caso de los virus que pueden contener, dependiendo su ciclo, pueden contener tanto ADN como ARN y tienen en su interior una enzima única en los virus, que es la transcriptasa inversa o transcriptasa reversa, serán los virus de la familia Hepagnaviridae y los Retroviridae. Aquí hay
grupos trabajando con retrovirus. Entonces vean que el caso del virus de la anemia infecciosa equina es un retrovirus y tiene la enzima transcriptasa reversa. Tenemos el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, también es un retrovirus, y el de la inmunodeficiencia felina. Tenemos ahora la clasificación de los virus ARN, tanto doble como monocatenario. Antes de pasar a los ARN, quiero recordarles que los virus que contienen transcriptasa reversa, de acuerdo a la clasificación de Baltimore, si es ARN como el retrovirus, está en el grupo 6. Y si son ADN con transcriptasa reversa, que son de doble cadena, como el Epacnaviridae, está en el grupo 7. En cuanto a los virus ARN de doble cadena, vean ahí las siglas DS, cadena doble. Tenemos el ejemplo de los rotavirus. También se le fue asignado a un grupo esta investigación. Reoviridae, familia Reoviridae. Si hablamos de virus ARN monocatenario de polaridad negativa, ahí tienen la sigla ARN-SS, o sea, cadena sencilla, single strand, polaridad negativa. Tenemos a los virus de la familia Paramyxoviridae, Rhabdoviridae, Orthomyxoviridae, Filoviridae. Ahí tienen varias familias. Allí en ese caso fueron asignados un grupo con paramyxovirus, con rhabdovirus y con flavivirus. Por ejemplo, el virus del moquillo canino es un paramyxovirus. El virus de la rabia es un rhabdovirus. Entonces, todo eso van a tener que abordarlo y aquí tienen la tabla para que puedan buscar la referencia. Finalmente, vemos a la clasificación de los virus de ácido nucleico ARN cadena sencilla o simple o monocatenario de polaridad positiva. ¿Qué significa la polaridad positiva o sentido positivo? Que esa hebra inmediatamente que es incorporada en la célula hospedadora puede ser leída como molde rápidamente para ser transcrito a un ARN, o sea, transcrito puede ser utilizado como información transcrita para la síntesis de proteínas. Mientras que si la polaridad es negativa, tiene que primero sintetizarse la polaridad positiva, que es la que va a poder ser usada para la traducción en la síntesis proteica. ¿Qué virus tenemos que sean de ácido nucleico ARN, cadena sencilla, polaridad positiva? Los picornavirus o de la familia Picornaviridae, como el de la fiebre aftosa, como de la enfermedad vesicular del cerdo, la encefalomiocarditis, virus de la hepatitis A, virus de la familia Caliciviridae, virus de la familia Coronaviridae, muy común hoy día, es el coronavirus, género coronavirus. Tenemos el SARS, que de ahí fue el que de donde se derivó el COVID-19, que es el síndrome agudo, el SARS es el síndrome agudo respiratorio severo, tanto en humanos como en animales domésticos, y de allí mutó y tenemos ahora el COVID-19. Tenemos la familia Arteriviridae, que causa el síndrome respiratorio reproductivo porcino, ahí tienen las siglas SRRP, y tenemos los virus de la familia Flaviviridae. Entonces,
de acuerdo a la asignación que tengan, pueden utilizar esta tabla para la clasificación taxonómica del virus. Aquí tenemos una tabla que también trata de sintetizarle las diferentes formas como podemos clasificar a los virus. Vean, tenemos de la familia Circoviridae. Los de la familia Circoviridae son, de acuerdo al ácido nucleico, ADN. Son de cadena sencilla. No poseen envoltura. La letra S con el slash y luego envoltura significa sin envoltura. Tipo de genoma circular o lineal. En este caso los Circoviridae son circulares. Inmediatamente que se replica, las dos puntas o los dos extremos se circularizan. Y la simetría de la cápside icosaédrica. Y así las diferentes características dependiendo de la familia de los virus. En el caso de la familia Parvoviridae, vean, son virus ADN, cadena sencilla, sin envoltura, con un genoma lineal y de simetría icosaédrica. Y así cada uno de los virus ustedes lo podrán encontrar en esta tabla clasificatoria. Vean, virus ARN, Picornaviridae, son virus de ácido nucleico ARN, cadena sencilla, vean SS, y el signo positivo es que es de polaridad positiva. Son sin envoltura, con un genoma lineal y con una simetría de la cápside icosaédrica. Vamos a buscar uno de polaridad negativa. Vamos a ver los rhabdovirus de la familia Rhabdoviridae. Observen, Rhabdoviridae son virus que contienen como ácido nucleico ARN monocatenario o cadena sencilla, SS. Pero ¿cuál sentido tiene esa cadena o qué polaridad? Negativa. Son virus envueltos con un genoma lineal y con una simetría de la nucleocápside helicoidal. Por eso tienen aspecto de bala. El virus de la rabia, de la familia Rhabdoviridae. Tenemos otro ejemplo de un virus ARN monocatenario, polaridad negativa, los paramyxovirus. Paramyxoviridae, de la familia Paramyxoviridae. Son con envoltura, son de genoma lineal y con simetría de la nucleocápside helicoidal. Y así pues les dejo ese resumen. Muy bien. Vamos ahora a abordar las fases de multiplicación viral. ¿Qué comprende? ¿Qué comprende? Es una pregunta que hago. ¿Qué comprende la multiplicación de un virus? Porque ellos requieren alcanzar una célula, porque ellos tienen que multiplicarse. Y en la fase extracelular ellos no lo pueden hacer porque no tienen la batería enzimática como para hacerlo ellos solitos. Entonces ellos deben alcanzar una célula. Si ese virus es un virus que ataca a bacterias, se llamará bacteriófago. Y la forma en que se multiplica un virus bacteriófago es distinta a cómo se multiplica un virus que ataca a una célula eucariota, o sea, una célula animal, por poner un ejemplo. ¿En qué va a estar basada la diferencia en las fases de la multiplicación? Bueno, netamente en la forma como ese ácido nucleico es incorporado en el interior de esa célula hospedadora. Esa es la diferencia básica. Entonces, primero vamos a observar en esta lámina las fases de multiplicación de un virus cuando ataca bacterias, o sea, de un bacteriófago. Primero se da una fase de fijación a la célula bacteriana o esa célula susceptible. Esa fijación se denomina absorción de ese virión.
Posteriormente, en vez de que esa partícula viral penetre completamente a la célula procariota, en el caso de los bacteriófagos, él no penetra completo, simplemente inyecta. O sea que la penetración no es tal penetración, sino que hay una inyección del ácido nucleico a la célula hospedadora. Mientras que en los virus que atacan células animales o células eucariotas, sí, ahí sí penetra todo el virus. La célula en la cual fue alcanzada por el virus o por el virión, esa célula lo va a endocitar, lo va a incorporar en su interior. Ahí tienen el término. Las células, en el caso de los virus que atacan células animales, esas células endocitan o fagocitan al virus. El término endocitar y el término fagocitar, en ambos términos se está incorporando toda esa partícula viral a través de una vesícula que se va a internalizar. La diferencia es que el término fagocitosis está asociada para los fagocitos, las células inmunes, lo que es neutrófilo, lo que es macrófago, mientras que el resto de células que no sean fagocíticas, el término que se le atribuye es endocitar. Bien, entonces volviendo a cómo es la fase de multiplicación en bacteriófagos, es primero se fija la célula y luego inyecta el material o el ácido nucleico. Él no va a penetrar como ocurre con los virus que atacan a células animales, que son incluidos vía vesícula, por endocitosis o por fagocitosis. Ese es el pasito de quebrada que deben ustedes distinguir, ese paso 2. La tercera fase en bacteriófagos, ¿a qué se refiere? Bueno, una vez que está dentro, ¿qué va a ocurrir con ese ácido nucleico? Él lo tiene que multiplicar y la forma de multiplicarlo es replicarlo. En el momento que lo replica, lo transcribe y sintetiza proteínas para luego entonces ensamblar los nuevos viriones y que abandonen esa célula. Entonces por eso las fases serán fase 3, fase temprana de la replicación o multiplicación del ácido nucleico, se altera la maquinaria biosintética de la célula hospedadora, se forman enzimas específicas víricas, luego se hacen copias del genoma viral, que sería el cuarto paso, replicación del ácido nucleico viral. Quinto paso, síntesis de proteínas de los constituyentes de las unidades estructurales de la cubierta del virus, que eso serían unas proteínas de fase tardía. Vean, hay una síntesis en una fase temprana que es proteínas con carácter enzimático que pueden contribuir a la replicación del virus. Mientras que en la fase 5 es una síntesis de proteínas ya estructurales que van a conformar la cubierta del nuevo virión. Posteriormente, la última fase o las dos últimas fases sería ensamblaje de esas unidades estructurales proteicas de los componentes membranosos en caso de que sea con envoltura, empaquetamiento y salida, que sería el paso 7, o liberación de esa célula, liberación de los viriones de esa célula con unos viriones maduros capaces de infectar a otras células. Aquí podemos ver gráficamente la figura. Si ven esa estructura de esa membrana citoplasmática, vean por fuera de la membrana citoplasmática, la parte más externa, estamos viendo una pared celular típica de una bacteria gram negativa. Vean el tamaño del peptidoglicano y vean la membrana externa.
de la pared celular, y recuerden que las bacterias que contienen membrana externa en su pared celular son las bacterias gram negativas. Ahí vemos el ataque de una partícula viral, en este caso, si está atacando una bacteria, es un bacteriófago atacando una bacteria gram negativa. Este bacteriófago, en la letra A, dice que es la partícula que aún no se ha fijado. Luego en la letra B se encuentra el bacteriófago fijándose en la pared a través de unas fibras de la cola interaccionando con el polisacárido. En la letra C vemos el contacto entre la pared celular y las espículas de la cola a través de las cuales hizo el contacto, y posteriormente cómo inyecta en la letra D el ácido nucleico al interior del citoplasma. Se están dando cuenta que la multiplicación o la fase de multiplicación viral, en el caso de un bacteriófago, no penetra el virus completo, sino que es inyectado el ácido nucleico al interior de la célula bacteriana. Bueno, cuando veamos ahora las fases de multiplicación de un virus que ataca célula animal, vamos a ver que no lo inyecta, sino que penetra vía vesícula, por endocitosis o por fagocitosis. Esa es la diferencia básica. ¿Cómo ocurre la multiplicación entonces de este virus en eucariota? Primero tiene que fijarse a la célula huésped a través de un proceso denominado fijación o adsorción, en donde si el virus es envuelto, se va a fusionar la envoltura viral con la membrana celular, en el caso de que haya una envoltura por fuera de la nucleocápside. Entonces, en el caso de los virus envueltos, ocurre una fusión de la membrana con la envoltura. El paso 2 es la penetración, que es vía endocitosis o fagocitosis, formando una vesícula denominada endosoma, que se une se une al lisosoma y forma un fagolisosoma que favorecen la decapsidación o pérdida de la cápside para que se libere el material genómico o el ácido nucleico. Una vez liberado ese material genético que ya se decapsidó, ¿qué se pretende? Bueno, la fase de que ese material se replique. ¿Qué significa replicación? Que se formen muchas copias de ese material genético inicial, porque esas copias van a conformar los próximos viriones. ¿La transcripción a qué se refiere? Bueno, ese material genómico lo transcribo, un ARN mensajero, lo traduzco en un ribosoma de la célula hospedadora para sintetizar proteínas con capacidad enzimática para formación de ciertas enzimas que participan en la replicación viral, pero también para formación de proteínas que estructuran la cápside. Después de la replicación y transcripción, ¿qué viene? En lo que hubo esa síntesis proteica, se ensambla la cápside y se liberan los viriones. Vean que en la figura, dice figura 7, del lado izquierdo tienen la letra A, como una partícula viral con envoltura se fusiona a la célula hospedadora y penetra por una fusión de esas membranas y de esa envoltura. Mientras que en la letra B, la penetración denominada viropexis es la que comprende la penetración por vía vesícula, que se formó por una endocitosis o por una fagocitosis, dependiendo de la célula que esté formando la vesícula y que esté incorporando esa partícula viral, vía endosoma. Entonces, fusión es una forma de penetración, viropexis es otra forma de penetración de los virus
que atacan las células eucariotas. Para resumir aún más la penetración de los virus, una vez absorbidos, puede realizarse por viropexis, que es un proceso de fagocitosis, dependiendo si es una célula macrofágica o neutrófila, que tienen acción fagocítica, pero si es otro tipo de célula será endocitosis, por el cual se produce una invaginación de la membrana plasmática, ¿verdad? Se forma una vesícula, ese virus queda englobado en esa vesícula dentro del citoplasma. Ejemplo, el poxvirus es el mecanismo más común de penetración de los virus, vía vesícula. Esa es la penetración más común. Otra forma de penetración, vamos a adelantarnos que ya la vimos en el número 3, por fusión. Se fusiona la envoltura viral con la membrana plasmática, también el virus es incorporado directamente al citoplasma. Ejemplo, herpes virus, que es un virus envuelto. Y en el número 2, que no lo habíamos reseñado, lo vamos a reseñar aquí en esta lámina, penetración, en este caso, por un cruce simple a través de la membrana plasmática. La partícula viral queda incluida en el citoplasma por una penetración directa. Pero recuerden, de estas tres, ¿cuál es la más común? La vía vesícula o viropexis. Muy bien, vean que hemos visto pasos de la multiplicación viral, pero dentro de los pasos de la multiplicación, una vez que el ácido nucleico está en el interior de esa célula hospedadora, tiene que multiplicar o replicar ese genoma que va a ser incorporado en los nuevos viriones. Entonces, puede producirse la replicación en el núcleo o en el citoplasma de la célula hospedadora. ¿De qué va a depender? Del tipo de ácido nucleico que constituye ese genoma viral. Por ejemplo, los virus que contienen ARN van a replicar su material genómico en el citoplasma, mientras que aquellos que tienen ADN se van a replicar en el núcleo. Claro, siempre hay excepciones. En el caso del virus de la viruela, que es un poxvirus, a pesar de tener ADN, él pues se replica en el citoplasma a nivel de mitocondrias. Es una excepción de la regla. Pero en forma general, ya sabemos, los ADN virus se replican o multiplican su material genómico en el núcleo. Y los ARN en el citoplasma. ¿Qué alteraciones pueden ocurrir en esas células hospedadoras producto de esa infección viral, de esa replicación? Porque ahí se están conformando y ensamblando viriones. Tiene que haber entonces algo extraño dentro de esa célula. Pueden haber alteraciones y podemos citar aquí algunas: el efecto citopático, los cuerpos de inclusión y las transformaciones celulares. Hay virus que conducen a efectos citopáticos, que son alteraciones morfológicas de la célula, resultando en una lisis o muerte de la célula. En lo que son liberados, ellos rompen esa célula y esa célula no sirve para más nada, ¿sí? Entonces, hay muerte de esa célula. Esos son efectos citopáticos. Puede ocurrir como alteración celular que se conformen unos cuerpos de inclusión, que no es más que acúmulos dentro de esa célula del material nuevo de esos viriones que se están conformando. Son acúmulos intracelulares. Algunos se producen por acumulación de viriones o de las subunidades virales que aún no se han conformado en la cápside, pero que están siendo sintetizadas, o sea, las proteínas de la cápside. Estos cuerpos de inclusión pueden romper la estructura celular o cambiar la función, de tal modo que pueda producirse también la muerte celular. Por último, como alteraciones celulares producidas por la infección viral, podemos ver que ciertos virus transforman esas células produciendo tumores. En sí, cambia
la conformación y función de esa célula a una célula maligna donde pierde su estructura inicial y su función inicial. Tal es el caso de virus que promueven la leucemia. Entonces, vamos a ver cómo en el segundo video vamos a abordar entonces específicamente dentro de las fases de multiplicación viral, específicamente cómo ocurre la replicación y la transcripción de ese material genómico.